Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 25 del mes 2 del año 2026. Una mañana especial con una lluvia de bendiciones, una revelación, como dice la palabra, descenderá tu palabra como gotas de lluvia sobre la hierba, como rocío tu razonamiento. Hoy entramos en el razonamiento divino y seleccionamos un tema, el orden del caos. Las tinieblas de afuera nos presentan el caos interno, y por eso pues, es el tema que vamos a desarrollar, no sin antes darle gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, porque tenemos la responsabilidad de revisar en ese camino interior cuál es el pensamiento y el sentimiento que gobierna nuestras vidas, para transformar el caos en orden conforme la voluntad del Todopoderoso. Por eso solo hay que recordar aquello que se nos olvidó, porque todo se trata de tener memoria. Por eso cuando en la deportación del pueblo judío a Babilonia, que quiere decir confusión, el profeta, uno de los profetas que dirigió el regreso, es Zacarías. Zacarías quiere decir memoria del Todopoderoso. Y pues nos muestra la visión del candelabro y todo aquello que describe las memorias del Altísimo, que es lo que quiere decir el nombre del profeta Zacarías. Él recordará. Hoy nos está haciendo recordar que ya no estamos en Babilonia. ¿Qué es lo que recordamos? Que el poder del Todopoderoso habita en ti. Que somos dioses, que somos jueces poderosos de nuestro propio destino. Y por eso recordar lo que realmente somos, pues hay que buscar primero el reino del Señor y su justicia. Y lo demás viene añadido. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, como dice el Evangelio de Lucas, el Señor habita en los cielos y Él es espíritu, pero que el espíritu de Él mora dentro de ti, y que no lo busques allá, ni acá, ni está lejos, ni cerca. El reino de los cielos está dentro de ti. Por eso busca primero dentro de ti el reino de los cielos, y lo demás viene añadido. Y por eso, pues, definiendo la palabra caos, podemos observar que todo caos tiene un orden y que constantemente volvemos a ese principio. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es lo que se le llama caos, el tajú y el bajú. Cuando la tierra estaba en caos, pues cada vez que, como en el Getsemaní, ese mortero que oprime las olivas o las aceitunas, es para sacar el mejor aceite, y eso genera un caos. La opresión económica, la opresión en el empleo, en los negocios, la opresión cuando algo no se da, es porque no se ha dado dentro. Porque quien está ordenando tu vida, pues si es el mundo de afuera o las tinieblas de afuera, genera un caos. O quiere decir que el orden externo no es el real, es el orden interno. Porque el interno es el que genera luz, y ese es, para lograrlo hay que recorrer ese camino interior. Por eso, pues el caos viene a ser un reflejo de lo que hay dentro. Es como un espejo que nos muestra la imagen que se proyecta. Y por eso, pues es muy importante entender en esta porción semanal del orden, de ordenar el orden, y del aceite, de la unción, de las vestiduras, la porción para enfrentar con éxito cualquier cosa, la solución a todo. Esta porción del aceite y de las vestiduras, el orden o la orden, Tzbaet ordena, pues
Si digo, el mundo está hecho un caos, todo está caótico, pues estamos profetizando más caos. Y por eso sabemos que hay 10 pasos para ordenar el principio del caos. Y por eso, pues el adversario siempre va a odiar el orden. Porque Elohim es un Elohim, o Dios es un Dios de orden. Y el adversario es lo contrario. Entonces daña el orden establecido y crea otro. A eso es lo que se le llama caos. ¿Por qué el enemigo odia el orden? ¿Por qué el enemigo odia que haya jueces justos o gobiernos justos? Pues porque eso fue lo que él quitó. Y odia que los gobiernos justos porque es lo que se suplantó. Entonces, pues allí no se busca una señal para creer, genera señales porque cree. Porque la creencia está dentro, porque el caos no es falta de orden, ni un orden bueno ni un orden malo. El caos no es desorden, es un orden diferente al orden original. O sea que todo caos tiene un orden. Y por eso hay que mirar el desde dónde, el por dónde y el hacia dónde. Si nuestra vida está basada desde el caos, pues se requiere definir cómo solucionar. Y para eso hay que entender a qué se le llamó caos. Porque todo se inicia desde el caos. En la mañana, cuando la costumbre del común de las personas es escuchar las noticias, es supuestamente informarse, pues cada vez que va uno a un lugar o va a otro país o a otra ciudad, pues lo primero que escucha son informes de accidentes, de robos, de peleas, de guerras, de desfalcos, y todo eso es un caos. Por eso el desde dónde es para ordenar, y allí aparecen esas puertas por las cuales podemos ordenar el caos o darle el orden original al caos. Y eso es simbolismo de las palabras, lo simbólico, porque eso genera un imaginario, una imaginación. Por eso fuimos hechos a imagen y semejanza por la palabra de Elohim. O sea que lo simbólico, lo imaginario, te lleva a una realidad. Y cuando el símbolo, la palabra está mal dicha, entonces se está generando un imaginario caótico. Y por eso te imaginas que te van a atracar, que te van a robar, que esto está inseguro y que la inseguridad es porque hay que bajar los sueldos, qué sé yo. Y entonces genera esa realidad caótica. Lo simbólico, lo imaginario y lo real son esas tres puertas para nosotros generar la capacidad de ordenar el caos. Y por eso, si lo simbólico son las palabras son el camino, si las palabras son la luz, puede haber también luz o tinieblas, camino recto, de rectitud, o camino torcido, por eso dice enderezar lo cojo del camino. Entonces lo imaginario cambió de conciencia. Cuando el simbolismo de la palabra es el correcto, el imaginario genera un cambio de conciencia mental. Se cambia la mentalidad de pobreza a riqueza, se cambia la mentalidad de enfermedad a salud, porque hubo una palabra que te dijo yo soy sano, y entonces te imaginas al enfermo sano, y entonces cambió la conciencia mental, y eso te lleva a la realidad. En este caso, aprender a decir bien, a bendecir, aprender a generar esa imagen de bendición, es aprender a crear realidad propia, una realidad que no la
crea el caos de afuera o las tinieblas de afuera, como dice la palabra, sino la luz que está en tu mente y en tu corazón. La luz de la Torá, la luz de la palabra, de la instrucción para la vida. Por eso, ¿qué simboliza el caos? Porque si queremos ahondar en una palabra, pues hay que mirar hacia dónde me lleva, cuál es ese camino, qué simboliza el caos. Por eso, o sea, ¿qué es caos? ¿Qué te imaginas que es caos? ¿O qué realidad hay detrás del caos? Esas tres cosas. Porque detrás de ese caos hay una realidad. Detrás de esa enfermedad hay una sanidad. Detrás de esa ruina hay una abundancia. Detrás de esa condenación hay una salvación. Detrás de ese caos hay una luz. Y por eso hay un orden detrás del caos. Y es allí donde en muchas ocasiones personificamos personificaciones del caos. No necesariamente el concepto que tengas. Por ejemplo, si tenemos la manera de cómo enfrentarnos al caos con el Mesías, pues ya lo tenemos una personificación. Pero si tenemos un concepto errado, pues los griegos ya fueron los que originaron o los que diseñaron esta palabra caos, que en hebreo es tajú, o pérdida del orden original, y los griegos la tradujeron, que también se traduce del hebreo, como antes de lo creado. O sea que el caos es antes de la creación, por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Y la solución a eso fue la palabra, dijo Elohim, dijo Dios. Entonces, allí se está usando el tiempo. Porque si dices que caos es antes de lo creado, ubica esa palabra en el tiempo. Y cuando aparece el tiempo, aparece este mundo. El mundo de vida y de muerte. Ese tiempo de vida y ese tiempo de muerte. Porque la muerte es cuando se termina el tiempo. En este mundo. Pero en este mundo. ¿Qué hay detrás de este mundo? Pues una palabra de vida eterna. Por eso, antes del caos, pues es el orden establecido. Y allí entonces cambia todo, porque cambia el concepto del caos, y entonces cambia todo. Porque no es falta de orden, no es un error, o sea que es falta de crear. O sea que si no declaramos la palabra correcta, pues el caos me lleva a la manifestación incorrecta. Y por eso hay que ordenar, tixbaet, ordenar la palabra, ordenar la unción, ordenar el orden de la vestidura como sacerdote que une lo humano con lo divino. Y por eso, antes de colocar los pies en el piso, decimos desde el lecho donde descansamos en la noche, decimos, tú diriges mis caminos, tu voluntad está hecha en mí, para determinar el camino de la voluntad del Eterno y no el nuestro. Por eso es que allí se inicia un puente, y ese puente es lo que une un lugar con otro o lo divide. Y ese puente pues es lo que se le llama el pontífice. Cuando declaramos una palabra mal dicha, eso tiene una implicación en el mundo físico, una implicación material. Por ejemplo, y si entonces no nos pagan, y si entonces no llega la medicina, y si entonces no pasa el transporte a tiempo, y si entonces no está el dinero suficiente. Y ese si entonces es como una palabra de incertidumbre en el tiempo. Allí ya hay una implicación material. Por eso el caos se origina con la idea, y de allí aparecen los latinos con la palabra
idea, de id, de identidad, de identificación, porque id quiere decir yo. O sea que yo soy de acuerdo a la idea. Y si la idea es errada, entonces vivo una vida errada, lo que se llama una vida en pecado, por la idea que me llevó a la idolatría, que me llevó al caos y que me llevó a establecer en mi vida un orden diferente al orden del reino de los cielos. Por eso, como estamos en la paracha del orden, primero lo que hay que ordenar primero es la idea, porque es allí donde se está originando el caos. Si tengo una idea equivocada, escuchaba a alguien en un discurso de los que cuando se acercan elecciones, los politiqueros empiezan a prometer y a ganar adeptos, y alguien estaba haciendo un discurso de el populismo y no sé qué más, y la otra persona le dijo: esto es muy sencillo, mira cuánto ganas y cuánto ganabas antes, y cuánto puedes comprar con ese sueldo hoy, y cuánto podías comprar con lo poquito que te daban antes. Entonces ya se acaba el discurso, porque se cambia la idea, porque la idea equivocada da origen al caos y a las tinieblas, que es la ignorancia, pero no la ignorancia de este mundo, sino la ignorancia del reino sobrenatural. Por eso la pobreza no es escasez de dinero, sino escasez del conocimiento del reino de los cielos. Y es allá donde hay una palabra que ordena el caos, y se trae a este mundo esa palabra de luz. Y por eso, si la idea es el caos, lo segundo, para reparar ese caos, lo primero es la palabra. Y por eso, arriba, en el árbol de la vida está Keter, donde está la idea, y después está el Jonma, que es la sabiduría, cuando expresamos esa palabra que se hace real en este mundo. O sea que la palabra ordena el caos de la idea. Por ejemplo, Yeshua dijo, cuando el centurión dijo esto, necesito que me sanes mi siervo. Y Yeshua dijo: yo iré. Y el centurión le da esa respuesta y dijo: no, una sola palabra tuya basta para sanar, porque es que yo no soy digno, pero diga la palabra, porque yo entiendo lo que se llama autoridad, porque tengo hombres a mi cargo. Esa autoridad es el Tisbael, y yo les ordeno y ellos van. Ahora yo entiendo que tú tienes ejércitos celestiales, que si tú les ordenas, entonces me bendices, porque bendición o verajá en hebreo quiere decir crear, barak, verá, verajá, crear, y entonces una verajot es una palabra creativa. Bendecir al enemigo es crear la realidad hablando. Bendecir, si el enemigo es la enfermedad y yo declaro sanidad, allí lo estoy bendiciendo. El enemigo nunca está en el mundo exterior, el enemigo siempre está en una idea mal interpretada en el mundo interior. Y por eso, bendecir al enemigo no es ahí que el Señor... Bendecir al enemigo es darle la respuesta con habilidad y entonces declarar al enfermo sano, porque el enemigo era la enfermedad o el virus. Y entonces si ahora le cambio, por una palabra maldicha llegó la enfermedad o el virus o el veneno, si le cambio esa palabra maldicha por una bien dicha, entonces aparece la veraja, la bendición. Y por eso ese es el simbolismo de la palabra, lo simbólico, que genera una imagen con un orden distinto. Lo veo sano porque declaro sanidad, porque bendigo, porque la luz de la palabra me permite generar orden en el caos, un orden distinto y una realidad diferente, que ahora cambio esa idea, y en lugar de seguir siendo idiota, ahora soy poderoso
Ahora, ese mundo es real. Ese mundo es la realidad del reino. Por eso es volver, ir, esa es la idea, y realidad es de reino, de gobierno, de autoridad. Entonces, la fe ya no es una creencia, ahí la fe es como un cetro, como esa vara para gobernar, porque no fue dada para escapar de los problemas. La fe se nos dio para enfrentarlos con éxito, porque la fe es una ley. No es un sentimiento. Por eso, pues en el nuevo comienzo, para el cambio de la idea, pues está el Salmo 1, porque en su ley está su delicia. Pues bienaventurado el varón que no anduvo en complejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Note, medita de día y de noche. Meditar es pensar, y para pensar tiene que venir una idea, y la idea entonces es la ley del Todopoderoso, que es la luz de la palabra. Entonces será como el árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea que la fe da fruto, y todo lo que hace prosperará. Entonces, pues allí vemos nosotros un código de productividad, porque la fe sin comprensión de cómo funciona el reino de los cielos se convierte en superstición. Y es allí donde muchos oran con una fe distorsionada, porque la fe, ¿por qué no produce resultados? Porque la usa para pedir lo que deberías estar usando para producir. Entonces, ahora tenemos la aplicación en esta mañana de ese caos de la idea, que ahora tiene un orden. Entonces vamos, hoy tenemos un especial de Escuela de Guerra Espiritual, y el tema es las tinieblas de afuera. Y vamos como a hacer esa pequeña introducción para que esto que estamos explicando lo podamos aplicar y podamos implicarnos y cambiar el edicto ahora que está previo pues a las fiestas de Purim, a las fiestas de las que determinan la suerte, el cambio del edicto. Y entonces, bueno, volvemos otra vez allí a lo que habíamos recordado en la cita de Mateo 8, cuando el centurión pide por su criado, y Jesús le dice, yo iré. Y entonces la respuesta del centurión es que, bueno, no soy digno que entres a mi casa, pero sé el principio de autoridad. Entiendo ese principio de autoridad porque soy autoridad, porque tengo ejércitos a mi cargo, y les doy la orden y ellos van. Yo sé que tú tienes ejércitos celestiales, tienes ángeles sanadores, y si le das la orden, ellos van. Y si ordenas, y el tisbaet, de eso se trata la porción semanal. Por eso es la porción de las soluciones, de ordenar el caos. Y entonces Jesús dijo, bueno, yo no he visto tanta fe. O sea, no es la cantidad de fe, es esa fe, esa certeza de cómo mirar el mundo físico para entender que viene de un mundo energético. Cómo experimentar que le asignaron no sé cuántos soldados para alguna misión especial, y él simplemente le da la orden. Y los soldados van. Esos soldados son los ejércitos celestiales. Tú eres el comandante y jefe. Y si le das la orden a los ejércitos de abundancia, pues te van a traer abundancia. Por el poder de la palabra, por la autoridad, por el gobierno, por la fe, por la emuná. Y dijo Yeshua, pues yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, y con Isaac, y con Jacob, en el reino de los cielos. Ok, entonces regresan, eso es lo que llama arrepentimiento, a tener la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y uno dice, ¿cómo? Pero si vengo a buscar al Eterno,
y me echa a las tinieblas de afuera. Y para más completar, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. No estamos aquí para llorar y para crujir los dientes. Estamos aquí como embajadores del reino. Como el embajador no pide, el embajador ordena, porque está mostrando la cultura del reino de los cielos. Y en los cielos no hay enfermedad, entonces trae la salud. En el cielo no hay pobreza, entonces trae la riqueza. Y eso es lo que se llama darle orden al caos. El orden del orden. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ok, entonces solamente se aplicó el principio. Como hijos del reino estamos acá enfrentados a las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? La realidad material. El mundo está un caos, hay solo robos, pues es que esas son las noticias que le interesa al sistema que trabaja con el miedo. Pero hay muchas personas que están dando a luz, hay muchas personas que se van a casar y están felices, hay muchas personas que acaban de hacer un gran negocio, hay muchas personas que están cogiendo una cosecha de bendición, no solamente de muerte. Recuerde que este mundo es de bien y de mal, este es un mundo dual, y que si el péndulo lo dejamos en el mundo de lo malo, pues vamos a establecer eso malo, pero si lo movemos a lo bueno, pues también vamos a establecer eso bueno. Por eso hay que salir del mundo dual y movernos al mundo de la unidad. Una sola fe, y esa fe no es de enfermedad, es de salud. Es de unidad, no es de división. O sea que como hijos del reino estamos acá enfrentando las tinieblas de afuera, y por eso esa fuerza y ese poder de económico, científico, religioso, y esto aparece en esas cuatro paredes. Político. El poder del poder, el poder del saber, el poder del tener y el poder del creer o no creer. Esos cuatro verbos determinan los paradigmas de este mundo. Pero usando la fe, la verdad del reino, entonces nos revela quiénes somos. Embajadores del reino. Y entonces el reino se predica con resultados, no solamente palabras. Podemos estar hablando muchas palabras, pero se está sanando el enfermo, se está liberando el cautivo, porque una palabra de luz es una palabra de libertad. Por eso Jesús es el verbo, y el verbo entonces cambia la idea equivocada. El Yeshua no es la idea, Yeshua es el verbo de luz, la palabra bien dicha, el camino recto, del camino de justicia. Y entonces allí ya viene a ser un simbolismo, no una persona colgada en un madero. Es el simbolismo de haber derrotado las tinieblas de afuera en la resurrección y la vida, en la manifestación del poder de la palabra, en ese carácter, en ese nombre. Por eso el enemigo odia la autoridad, odia que uses la autoridad que se te dio, porque fue lo que nos robó. Ahora en este mismo momento ya no pides, ya no dices, Señor, ayúdame. Ahora debemos de cambiar esa palabra, porque ya nos ayudó. Ya no decimos, Señor, ayúdame. Ahora dices, Señor, úsame para manifestar el poder que me has dado, el poder de la palabra. Boker Tov, buena mañana, letra 2. Nos vemos luego.